Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy de Ciencias Naturales y vamos a seguir revisando, sí, un poquito lo que vimos ayer. Ayer vimos acerca de las propiedades físicas que tenía el carbono, pero vimos tres elementos básicos que salen del carbono. ¿Quién recuerda? Tres sustancias. ¿Quién recuerda cuáles eran estas? El diamante. El diamante, muy bien. ¿Qué más? El grafito. El grafito y nos falta uno. El carbón mineral. El carbón mineral, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? El grafito, que hacía referencia, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, lo que salía, ¿no es cierto?, de lo que están hechos sus lápices. Los diamantes, pues conocemos, ¿no es cierto?, cómo es el tema del diamante. Y el carbón mineral, hablábamos un poquito de lo que a veces utilizamos para hacer los asados, ¿no? Habíamos visto esos tres elementos principales, ¿no? Que tienen, ¿no? En este caso, que provienen del carbón, que tienen, ¿no es cierto?, del carbono. ¿Sí? El día de hoy vamos a revisar un poquito, en cambio, lo que serían las propiedades químicas. Ahora sí, químicamente, ¿de qué están compuesto el carbono? En la página 12, póngase por favor en la página 12 de su libro. Y vamos a ir ahí un poquito trabajando, ¿no? Vamos a ir un poquito ahí revisando estas propiedades que tenemos acá, ¿no? Vamos a ver de qué están compuestas. Y vamos a resaltar. Sí, vamos a ir resaltando, ¿sí? Y luego vamos a hacer el taller que tenemos acá, ¿ya? Listo, mi Ariel, usted acaba de ingresar, préndame su cámara y si no, pues nuevamente le regreso a la sala de espera y le pongo falta a Ariel Macías, ¿sí? Listo, entonces, vamos acá. Tenemos acá las propiedades, ¿no es cierto?, del carbono, pero ahora vamos a ver las propiedades químicas, ¿sí? Entonces, ayer ya vimos las físicas y encontramos tres elementos fundamentales, ¿no? Ahora vamos a ver, en cambio, a qué hace referencia químicamente, cómo está formado químicamente, ¿no? Entonces, sí pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, miren lo que dice acá, ¿sí? Dice, propiedades químicas del carbono. Resalte, por favor, el título, ¿no? Empezamos resaltando lo que es el título. Propiedades químicas del carbono, ¿sí? ¿Ya? Resáltele, por favor, ¿sí? Propiedades químicas del carbono. Listo. ¿Ya? Trabajamos entonces. Dice acá, ¿no? Ayúdenme, María Emilia, leyendo. ¿Qué nos dice la primera partecita? A ver. Lea, María Emilia. Su micrófono, no. Vamos a ver, lea Elian y después lee Saúl. A ver, Elian. Propiedades químicas del carbono. Las propiedades químicas de una sustancia tienen que ver con su comportamiento en presencia de otras. Por ejemplo, si tienen facilidad de formar compuestos, si al hacerlo liberan energía y como cambian al final. El caso del carbono es especial porque la distribución de los electrones en el último nivel de su átomo facilita sus reacciones químicas y de esta manera la posibilidad de formar cientos de miles de combinaciones que se conjugan para permitir las reacciones que facilitan. Ya, listo, muy bien, gracias hasta ahí. Mire lo que nos dice acá, ¿no? Mire lo que nos dice acá, ¿no? Dice que estas partes, ¿no? Del carbono, por ejemplo, el carbono tiene la facilidad de fortalecer o de hacer miles de combinaciones, ¿no? Hay miles de componentes que nacen de este primer elemento que es el carbono y es uno de los más importantes. Sí que tenemos nosotros en la tabla periódica. Y habíamos dicho con qué símbolo se representaba el carbono. Con la C. La C de casa. Con la C, ¿no es cierto? Entonces es uno de los principales elementos. Y aquí dice, ¿no es cierto?, que facilita, ¿no? En este caso, ¿sí? El combinar, el hacer
estos compuestos, ¿no? Entonces va a resaltar aquí en esta partecita, por favor, donde dice acá, ¿no? En justamente la última donde dice, ¿no? Aquí, posibilidad de formar cientos de miles de combinaciones que se conjugan para permitir las reacciones que facilitan la vida. Mire, esta partecita es muy importante, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite, ¿sí? Este elemento. El carbono está compuesto de dos elementos básicos que ya habíamos revisado anteriormente también. Vamos a ver lo que son los compuestos orgánicos del carbono, ¿sí? Están formados generalmente el carbono de dos compuestos, el compuesto orgánico y el compuesto inorgánico. ¿Qué quiere decir compuesto orgánico y compuesto inorgánico? ¿Sí? Vamos a ver referencia que hace. En nuestra tabla periódica nosotros tenemos elementos, ¿sí? Principales y elementos secundarios. Y la combinación de estos elementos forman unos compuestos inorgánicos y otros compuestos orgánicos que ya lo vamos a ver un poquito más abajito, ¿no? Entonces vamos a ver primerito los compuestos inorgánicos. Entonces, mire, el carbono se divide en dos partes, ¿no? Irá memorizando, se divide en dos partes, en compuestos orgánicos y en compuestos inorgánicos, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de estos. Listo, a ver, léame, mi Saúl, ¿qué nos dicen los compuestos inorgánicos del carbono? Cuando la mayoría de los elementos se combinan entre sí, forman moléculas inorgánicas en las cuales es poco frecuente encontrar carbono. Si este elemento está presente, no formará enlaces con otro átomo del carbono, como sucede con los compuestos orgánicos. Hasta ahí nomás, mi Saúl. Gracias, mi Saúl. Mire lo que nos dice aquí. Los compuestos orgánicos dice que se combinan entre sí, ¿sí? Entre sí y forman moléculas inorgánicas, ¿sí? Elementos que se combinan entre sí forman elementos o moléculas inorgánicas, en las cuales es poco frecuente encontrar carbono, ¿sí? Si este elemento está presente, no formará enlaces con otros átomos de carbono, ¿sí? Entonces, mire lo que nos dice aquí. ¿Cómo suceden en los compuestos orgánicos? Ya vamos a ir revisando, ¿no? Ejemplos frecuentes, dice, ¿sí? De compuestos inorgánicos que contiene el carbono. Esta parte quiero que me ponga atención. Mire, son gases, primerito dice contienen carbono, son gases como, ¿cuál es un compuesto inorgánico? ¿Cuál es una mezcla? El dióxido de carbono. Resalte, por favor, dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un elemento que nosotros expulsamos de nuestro organismo, ¿sí? Así como ingresa el oxígeno, ¿no? Ingresa el oxígeno a nuestro organismo, es del aire bueno. Y el aire malo, pues es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Los carros también expulsan dióxido de carbono, ¿sí? Es un gas malo, hablemoslo así, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el compuesto? Esto quiero que me ponga atención porque debes saber leer. Si hablamos de C, ¿qué representa la C? Carbono. Carbono. ¿Y la O? Oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno dice que debe formar? Dos. Entonces, el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. La fórmula del carbono es CO2. CO2, ¿no? CO2, dióxido de carbono. Si yo en una prueba le pongo, ¿qué significa CO2? ¿Qué me va a decir usted? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Compuesto orgánico o compuesto inorgánico? Compuesto inorgánico. Compuesto inorgánico, ¿verdad? Que estamos repasando, sí, compuesto inorgánico. Listo. Esto dice que producimos tras la respiración, ¿no? Recuerde que es
Respiramos oxígeno, pero expulsamos dióxido de carbono, ¿no? Un aire malo, un aire que nuestro cuerpo no necesita, ¿sí? Tenemos otro, el monóxido de carbono, resalte. Este es otro compuesto inorgánico. Ahora que estamos viendo ejemplos de compuestos inorgánicos. El monóxido de carbono, ¿de qué dice que está formado? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno, CO nada más, ¿no? Un átomo de carbono más un átomo de oxígeno. Esto es el monóxido de carbono, compuesto inorgánico, ¿sí? ¿Qué producen los motores? Dice, ¿no? En este caso los autos, todo lo que es motor produce este monóxido de carbono, ¿no? Son compuestos malos, ¿no? Si ha visto usted, ha entrado a los túneles cuando usted va en los túneles de acá por los dos puentes. Sí, ¿no es cierto? Ahí está acumulado este monóxido de carbono, por lo que transitan los carros y es un lugar cerrado. Se recomienda que cuando usted pasa por ahí cerrar las ventanas porque si no el olor es fuerte, ¿no? Sí haya percibido ese olor, ¿verdad? Entonces es lo que producen los motores, ¿no? Listo. Y tenemos otro, ¿no es cierto? O sólidos, como dice, o sea, formados de uno solo. Acá tenemos otro compuesto como el carbonato de calcio. Mire, otro compuesto inorgánico, el carbonato de calcio, ¿sí? ¿De qué dice que está compuesto el carbonato de calcio? Calcio, carbono y oxígeno. Ya, pero ¿cuánto de oxígeno? 3 de oxígeno. 3 átomos de oxígeno. Entonces está compuesto de un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Por eso está KCO3, ¿no? Entonces, verá que como le estoy enseñando a leer, si yo le pregunto y le digo, ¿qué significa CaCO3? ¿Qué significa? Carbonato de calcio. Carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, mire, hoy hemos visto 3 compuestos inorgánicos, 3 ejemplos de compuestos inorgánicos que están formados, ¿no es cierto?, por el carbono. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el carbonato de calcio. 3 elementos principales de compuestos inorgánicos, ¿sí? De compuestos inorgánicos. Entonces, vamos resumiendo un poquito. Las propiedades químicas del carbono están divididas en 2 grupos principales, en compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia. ¿Qué son los compuestos inorgánicos? Sí, se combinan, ¿sí? Resalta entre sí, forman moléculas orgánicas. Esta partecita para que no se olvide, ¿sí? Y si yo le digo a usted, deme un ejemplo de un compuesto orgánico, usted me puede decir dióxido de carbono, monóxido de carbono o carbonato de calcio. Pero debe memorizar la fórmula. El dióxido de carbono, CO2, el monóxido de carbono, CO, y el carbonato de calcio, KCO3, ¿sí? Entonces, eso hay que ir memorizando un poquito, ¿sí? Eso hay que ir recordando, porque son elementos básicos que usted debe saber. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud que tenga? ¿No? Listo. Entonces, vamos ahora sí a ver qué serían en cambio los compuestos orgánicos. ¿Sí? Voy a borrar esta partecita. Borrar los dibujos y nos... Ay, ya se rayó. Ahí, ahí. Listo. Vamos a subirle. Ya le quito ahí. Mire aquí tenemos una imagen antes de irnos a la partecita de abajo. Mire, dice el aumento en la atmósfera de compuestos inorgánicos del carbono son producidos por la industria. Están relacionados con el efecto invernadero que produce el calentamiento global. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Los compuestos inorgánicos son buenos? No.
No, son los que producen la contaminación, son los que producen este calentamiento global en nuestro país, ¿sí? Y en nuestro planeta. Entonces, no son buenos los compuestos inorgánicos. Vamos a ver ahora los compuestos orgánicos. Vamos a ver a qué hace referencia. Resalte, por favor, compuestos orgánicos del carbono, ¿no? Eso. Vamos ahí. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo? A ver, ¿quién quiere leer? A ver, María Emilia, que se quedó con las ganas en antes. A ver. Lea, María Emilia. Su micrófono, mija, ¿no le vale? Ya, profe. Y a ver, sigue tú entonces, dale. El carbono también se combina con otros elementos y juntos forman las moléculas que están presentes en las estructuras de los organismos o en sus restos. Estas moléculas se caracterizan porque varios átomos de carbono se enlazan entre sí para formar una especie de esqueleto al que se añade el resto de elementos. También se dan cuando el carbono se enlaza con átomos de hidrógeno. Trataremos este tema con mayor profundidad en las próximas páginas. Ya. Mire lo que nos dice aquí, ¿no? En este caso, el carbono también se combina con otros elementos y juntos forman moléculas que están presentes en la estructura de los organismos, ¿no? En sí, dentro de los compuestos orgánicos, uno de los elementos principales tenemos lo que es el oxígeno. Resalte este de aquí, el oxígeno. ¿Con qué símbolo representábamos el oxígeno? Con la O. Ya. Luego de eso tenemos aquí el que tenemos el hidrógeno. ¿El hidrógeno con qué es? Con la H. Con la H. ¿Qué otros fue el que resaltamos? Los principales que yo les dije el primer día. Esos son compuestos orgánicos, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, ¿cuál más? Carbono. Carbono. Azufre. Azufre. Faltan. Fósforo. Fósforo. Y nos falta uno. Con la N, ¿cuál era? Nitrógeno. Nitrógeno. Esos son los elementos básicos y son compuestos orgánicos, ¿no? Estos son compuestos orgánicos, ¿sí? Ya como nos dice más adelante, vamos a ver más ejemplos de estos compuestos orgánicos. Recuerde que todos los seres vivos se componen por moléculas orgánicas. Todos los seres vivos, ustedes, los animales, plantas, estamos compuestas por moléculas orgánicas, entre ellas el carbono, ¿no? Es uno de los elementos principales, esenciales para la vida, es el carbono. Si yo le pongo a usted, resalte esta partecita que dice aquí debajo de la imagen, ¿ya? Todos los seres vivos se componen por moléculas orgánicas, entre ellas el carbono, que es elemento esencial para la vida. Si yo le digo a usted, si nuestro organismo no tiene carbono, ¿podremos vivir? ¿Qué va a responder usted? ¿Sí o no? No. No, porque dice que es indispensable para la vida. De ahí parte, sin oxígeno puede vivir. No. No, porque es indispensable para que usted pueda vivir. Son elementos fundamentales. Y nuestro cuerpo, como yo le dije el otro día, el 99.9% está formado de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre y de potasio. Esos son los elementos básicos de los que están compuestos todo nuestro organismo. Adicional a eso hay los otros compuestos, ¿no? Pero estos son los principales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, acerca de esto de las propiedades químicas del carbono? ¿No? ¿Estamos claros con esta partecita? Si ve que poco a poco ya vamos tomando forma, ¿no? Ya sabemos las propiedades físicas, sabemos hoy las propiedades químicas. ¿En cuántas estaban divididas las propiedades químicas? ¿En cuántos grupos? Dos. Dos. ¿Cuáles son esos dos grupos compuestos qué? Inorgánicos. Correcto. Compuestos inorgánicos del carbono y compuestos orgánicos del carbón. Exacto. Eso es lo que usted debe ir
sabiendo por ahí. Vimos algunos ejemplos de los compuestos orgánicos como el monóxido de carbono, como el dióxido, ¿sí? Y también conocemos algunos compuestos orgánicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, eso es lo que hay que ir resumiendo y hay que ir grabándonos, ¿sí? Si usted va memorizando estas partecitas, después no va a tener dificultades, ¿sí? Listo, vamos a hacer aquí un taller. Vamos a hacer el taller de la página 13. Ahora sí, vamos a nuestro taller. Ubíquese en la página 13, ¿sí? Y vamos a hablar, dice aquí, completa el siguiente cuadro con la información requerida, siguiendo el ejemplo que se te proporcione, ¿sí? Vamos a ver aquí. Hablamos de propiedades, sí, en este caso las físicas o las químicas, hay que ir identificando. Tenemos primerito en el primer cuadro, hablamos de sustancias, ¿sí? El segundo tenemos lo que es el grafito, tenemos lo que es el diamante, tenemos lo que es el carbono mineral y vamos a ver qué tipo de propiedades, si era física o era química, ¿sí? ¿Listo? Vamos a analizar, ¿verdad que va a trabajar conmigo? Y después tendrá que indicarme el taller, ¿verdad que va a trabajar igual conmigo? Dice, apariencia, vamos a ver, en la apariencia, las propiedades, los órganos, vamos a ver aquí un poquito, a ver, vamos a ver. En apariencia, el grafito, ¿qué apariencia tenía el grafito? ¿Quién me quiere decir qué apariencia tenía el grafito? Recuerde, ¿cómo era el grafito? Apariencia negra y escamosa. Correcto, ¿no es cierto? Era negra por ahí, un poco escamosa, ¿no es cierto? Entonces, póngalo ahí, por favor, ¿sí? En el grafito, estamos en apariencia, ¿no? ¿Qué apariencia tenía el diamante? ¿Cómo es el diamante? Sólido. Cristalino. Sólido y cristalino, ¿no? ¿Deja o no deja pasar la luz el diamante? Sí, sí deja. Porque el diamante es más claro. Exacto, por lo que es transparente, ¿no es cierto? Deja pasar la luz. Entonces puedo poner sólido, cristalino y deja pasar la luz, ¿no? Ahí hablo. Profe. Dime mi vida. ¿Podría repetir lo que teníamos que poner en el grafito y, por favor? A ver, Luciana, repítale, ¿qué íbamos en el grafito? Negra y escamosa. Negro y escamosa, ¿no? Es de color negra y escamosa el grafito, ¿sí? ¿Y era una textura suave o dura el grafito? ¿Sabe? Suave. El carbón en sí es duro, pero el grafito tenía una textura suave. También le puede aumentar ahí para que no se olvide, ¿no? Una textura suave también tiene el grafito, ¿no? Es negra, escamosa, textura suave. El diamante habíamos dicho sólido, cristalino y deja pasar la luz, ¿sí? ¿Y el carbón mineral? ¿Sólido o líquido? ¿Qué es el carbón mineral? Sólido. ¿Sólido? ¿De qué color? Negro. Negro, es de color negro opaco, ¿no? Es un color negro opaco, es bastante negro, ¿sí? ¿Y es duro o suave? En el carbón mineral ponemos es oscuro y... Sí, es sólido de color negro oscuro y duro, ¿no? Porque recuerde que el carbón es un poco más duro, en cambio el grafito tiene una textura suave. Profe, y en diamante, donde es densidad, ¿qué ponemos? Ah, no voy todavía a densidad, estoy solamente en la primera, en la apariencia, estamos trabajando en la primera fila de la apariencia, ¿no? Ah, no vamos todavía a la densidad, ya vamos a la segunda fila. Mande. ¿Qué es en grafito? ¿En cuál, mijo? En grafito. Y a ver, voy a repetir, parece que nos atrasamos, chicos, y hay que ir trabajando iguales. A ver, vamos a trabajar, estamos trabajando, aquí usted tiene su, ¿cómo es, no? Vamos a trabajar en forma horizontal, ¿no? Estamos trabajando en forma horizontal, ¿sí? Primerito habíamos dicho de la sustancia tenemos la apariencia y propiedades, ¿no? En este caso habíamos dicho del grafito, ¿no? Ponemos del grafito, ¿sí? En este caso sólido con brillo, ¿no es cierto? No habíamos dicho que es sólido, habíamos dicho que es, ¿qué cosa? De color
¿Qué color era el grafito? Negra. Negro. Negra y textura escamosa y suave, ¿no? Eso habíamos dicho del grafito, eso ven grafito. En el diamante ya estaba sólido, cristalino y deja pasar la luz, ¿no? Es muy duro, eso ya lo sabemos que es muy duro el diamante, ¿no? En carbón mineral habíamos dicho sólido de color negro y opaco, ¿no? Y un poco duro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de propiedades el grafito, el diamante y el carbón mineral? ¿Física o química? ¿Qué tipo de propiedad era? ¿Física o química? Física. Son físicas, no habíamos dicho porque podemos utilizar los 5 sentidos, podemos verles, podemos tocar, ¿no es cierto? Entonces, donde dice tipo de propiedad, ponemos física, porque es una propiedad física, ¿no? Listo, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Todos, por favor. Listo. Ahora vamos a la densidad. Aquí le voy a ir ayudando. En la densidad nos dice el grafito, ¿qué densidad dice que tiene? 2,25 ¿Qué significa GML? miligramos. Exacto, ¿sí? Correcto, miligramos, ¿no? 2.25 miligramos. ¿El diamante será más grande o más pequeño? ¿Qué piensan ustedes? Más pequeño. Más grande. Más grande. Es más grande y tiene de densidad 3.51, ¿sí? Tiene 3.51 GML, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Y el carbón mineral será más grande o más pequeño? Más grande. pequeño. Profe, ¿podría otra vez decir, por favor? Es que ya me cansé. Listo, estamos en el diamante, medía 3.51 mg. 3.51 GML, ¿no? Sí, miligramos. Gracias. Ahora sí decíamos el carbón mineral. ¿Más Pequeño. o más más pequeño. grande que el diamante? Grande. Pequeño. Es un poquito más pequeño, ¿sí? Este intermedio entre el diamante y el grafito. Mide 2.01. Este tiene un rango, ¿no? Hay distintos tamaños, más hablamos de densidad, ¿no? No de porte, sino de densidad, ¿sí? 2.01 a 2.23. Repito, ¿no? De 2.01 a 2.23 GML, ¿sí? Más o menos en ese rango de densidad viene el carbón mineral, ¿sí? Y repito, ¿qué mismo eran estos tres? ¿Propiedades físicas o químicas? ¿Qué eran estos? Física. 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 Físicas. En propiedades ponemos físicas, ¿sí? En densidad de tipo de propiedades le ponemos física. Sí, física, ajá. Es física, ¿sí? Ya, listo. Nos vamos a quedar hasta ahí. Las dos últimas partes las vamos a completar la siguiente clase, ¿sí? No se preocupen, vamos a ir trabajando conmigo este taller, ¿sí? Hasta que vayamos entendiendo. Listo, chicos, hoy no les voy a mandar ninguna tarea, ¿sí? Y nos vemos la siguiente clase. No se salga que le voy a tomar lista, por favor. Nos quedamos hasta ahí nada más, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, cuando nos tome lista, ¿nos salimos o nos Sí. quedamos? No, ya puede salirse, ¿no? Listo, chicos, gracias y le tomo su asistencia.